doctor Julio Calonge Daily para hablar sobre medicina integrativa. Este tema es apasionante. Los germinados. Los germinados. Confieso que es un término que no conocía. Estoy absolutamente en cero y me parece interesante porque lo que vamos es a aprender sobre los germinados. Específicamente, ¿qué es un germinado, doctor? Buenas tardes. Un germinado es, muy buenas tardes primero que todo. Un germinado es una semilla que acaba de nacer, que acaba de brotar. El experimento clásico, todos lo hicimos en primaria, pues del vaso de vidrio con el algodón encima y la semilla de frijol, el vaso lleno de agua y el frijol empezaba a germinar y bota un tallito con dos hojitas, en el caso de frijol cotiledones. Pues básicamente ese es el germinado, es una semilla que acaba de nacer. ¿Cuál es el gran valor y por qué vamos a hablar en medicina de un germinado? La gente dirá, esto no es un programa, no es un programa de agronomía, porque el alimento más rico del mundo en nutrientes es una semilla que acaba de germinar. Cuando una semilla ¿Cómo? acaba de germinar, tiene todos los ahorros que traía en su cáscara, en su interior, los saca a la calle para poder empezar a vivir. Porque listo, yo tengo una semilla en un medio controlado donde la siembro y esa semilla nace y esa semilla yo la cuido y le pongo agua y todo y esa semilla está contemplada, esa semilla, y hasta le puedo echar, la puedo fertilizar, pero imaginémonos las semillas que nacen en un bosque que no tienen ese cuidado, que les toca sobrevivir solitas. Entonces la semilla al germinar tiene toda su carga de vitaminas, de minerales, de nutracéuticos, de hermoso. Es el alimento más rico que hay en la tierra, una semilla que acaba de germinar. Y es un alimento barato, es un alimento muy rico, pero casi nadie lo consume. Sí, de los germinados. Aún todavía no me queda muy claro de qué manera uno debería aprovechar los germinados. ¿En qué momento se deben comer? ¿Qué tipo de germinados? ¿Qué tipo de semillas estamos hablando? Puedes germinar cualquier cosa que sea comestible. Lo que más germina uno son los granos, lentejas, frijoles, maíz, quinoa, amaranto, pero vos puedes germinar lo que quieras, puedes germinar avena, cebada, inclusive la gente que tiene intolerancia al gluten. Un trigo germinado, que en inglés se llama wheatgrass, más o menos pasto de trigo es la traducción, o hierba de trigo. Esa persona puede comer el trigo porque la proteína todavía no se ha formado, está en muchos ladrillitos. Muchos ladrillitos se llaman aminoácidos y muchos ladrillitos forman unos ladrillos más grandes que se llaman péptidos. Estoy hablando de las proteínas y varios péptidos forman una proteína. Todavía un trigo apenas germina, todavía no ha formado el gluten. Y ese es un alimento que no te imaginas todas las propiedades que tiene. Entonces, a ver, si nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestra terraza, en nuestra casa, en nuestra finca, En la cocina, una sí. huerta o en la cocina, claro, nosotros tenemos la tendencia de tener una lechuga hasta que crece, una mata de maíz 6 meses, papa no sé cuántos meses. Entonces lo que estamos hablando con esto de los germinados es ese pequeño tallito que sale del frijol. Eso es lo que tenemos que comer en la siguiente semana en que aparece. Hay cosas que se demoran 5 días, 7 días en germinar. El wheatgrass, por ejemplo, el trigo, no se lo va a comer uno a los 2, 3 días porque no ha germinado bien. Pero eso tiene tantas vitaminas y minerales asimilables que es oro. Las semillas son lo más mágico que hay. Es increíble cómo un ser vivo muy pequeñito, todos hemos visto semillas que tienen el tamaño de la cabeza de un alfiler. Bueno, los frijoles son semillas o son semillas más grandes, pero todas esas semillas tienen una propiedad hermosa que se llama la dormancia. La dormancia es la capacidad que tiene una semilla de llevar su metabolismo casi a cero, sin morir porque está viva, pero sin gastar la mínima energía
para poder vivir cientos y miles de años. ¿Por qué digo miles de años? Porque a finales de los años 90 encontraron una tumba de un faraón y dentro de la tumba había una semilla. Recordemos que a los faraones los enterraban con el gato, con semillas, con los sirvientes, con sus cosas materiales, porque ellos iban a un viaje muy largo y se iban con todo lo que habían tenido en la tierra. Entre ellos, entre esas cosas, los enterraban con semillas. Esas semillas descubiertas en la tumba del faraón las llevaron y las sembraron y nacieron. Miles de años Wow, después, una semilla que estaba guardada en la tumba de un faraón nace por esa dormancia, por esa propiedad que tiene. Esa semilla durmió como el oso hace hibernación cuando llega el invierno, los osos en el hemisferio norte. Esa semilla durmió miles de años y se despertó un día y dio una planta hermosa. Entonces, la semilla, eh, imagínense toda la carga de minerales y de vitaminas que tiene guardada para luego, apenas se despierta de esa dormancia, tener esa gran carga nutricional que nos va a ser de mucho provecho a los seres humanos. wow, es impresionante. Hablando también de plantas, es muy popular hoy en día los batidos. ¿Usted qué piensa de esto? Mal llamado batido, ¿no? Realmente, a ver, lo primero que tengo que decir es que cualquier cosa licuada, estamos hablando de vegetales obviamente y de frutas, tienen propiedades nutricionales que no se pueden negar, son innegables y eso está bien, ¿ok? Pero si yo quiero extraer, y ahí va, ahí va el nombre de esto, extractos verdes o extractos vegetales. Si yo quiero extraer la riqueza más grande de una planta o de un vegetal o de una hoja o de una fruta, debo separar la fibra de los minerales y de las vitaminas. ¿Para qué? Para que sean asimilables en el sistema digestivo. Las vacas son capaces de extraer cantidades enormes de calcio del pasto. Si uno come ese mismo pasto, uno no va a obtener ni la décima parte de lo que las vacas obtienen, es decir, de esa absorción de calcio. ¿Por qué? Porque las vacas tienen cuatro sistemas digestores, cuatro estómagos, que hacen Ujú, que ese pasto se fermente, entre en un proceso de digestión y termine liberando todo ese calcio y todos los minerales que tiene el calcio. Los seres humanos lo podemos hacer de una manera, pues no tenemos cuatro estómagos, tenemos un estómago y la mayoría de veces está enfermo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Conseguirnos un buen extractor. ¿Qué es un buen extractor? Un extractor bueno es un extractor que no es de cuchillas, sino de prensa. Es decir, él va a apretar ese vegetal, apretarlo, a lo digo de alguna extraer. manera, de extraer, y esa prensa no va a ir a más de 80 revoluciones por minuto. Pensemos que las cuchillas de esos, entre comillas, extractores, que yo digo que son simplemente licuadoras con ínfulas de extractor, eso no es un extractor, van a 5.000 revoluciones por minuto. Entonces, las puntas de las cuchillas se calientan y ese calor a veces daña los nutrientes. Fuera de eso, la fibra sigue estando pegada a los nutrientes y nosotros no tenemos una enzima en nuestro sistema digestivo para digerir la celulosa, que es la fibra que traen los vegetales. Entonces, muchas veces esos minerales y esas vitaminas terminan en el inodoro. Entonces, cuando yo tengo un extractor que es de prensa, que va apretando a no más de 80 revoluciones por minuto ese vegetal o esa fruta y me va sacando todas esas vitaminas y todos esos minerales, sí, es mucha menor la cantidad cuando yo utilizo un buen extractor que cuando utilizo una licuadora o una de esas cosas que van a un poco de revoluciones por minuto y que no funcionan bien. Eso ya está medido. Bueno, y las combinaciones. Hay una Ah, cantidad de fórmulas. Ustedes encuentran en el internet una cantidad de gurús que te dicen esto con esto, con esto, con esto, con esto.
Bueno, entonces, ¿cuál es mi opinión respecto a las combinaciones? Yo hago dos grupos, yo lo he hecho, dos grupos, esto es muy personal mío, pero tiene toda una lógica. ¿Qué pasa con muchos extractos? Por ejemplo, el extracto de diente de león, que es bellísimo. El diente de león es lo máximo que puede haber para limpiar el hígado junto con la alcachofa y el cardo mariano y el rábano negro. Son cuatro alimentos. Vamos a hacer un programa sobre cómo desintoxicar el hígado con vegetales. Yo hago dos grupos. En el grupo A coloco manzanas. Aquí en Colombia yo le digo a la gente que consiga manzana criolla, es decir, una manzana que es cultivada en este país. Es más pequeña, no es tan bonita a los ojos, pero es mucho más sana porque no tiene todos esos pesticidas, toda esa carga que trae la manzana que viene de afuera. En el grupo A también está el agraz, que es un familiar, es una vaccinia, es un familiar del blueberry. Aunque ya en Colombia se consigue el blueberry, lo podemos también utilizar. En el grupo A yo meto también la zanahoria, ¿ya? Y en el grupo B meto el pepino, las hojas, cualquier tipo de hoja, hojas de lechuga, hojas de kale, de col rizada, hojas de espinaca, cualquier hoja que sea comestible, berros, rúgula, cualquier hoja es fabulosa. Apio, acelga, bueno, la acelga es una hoja también. Entonces hago esos dos grupos y combino uno solo del grupo A, es decir, o manzana, o zanahoria, o agraz, o blueberry, con dos o tres o cuatro del grupo B. Entonces estoy dándole un poquito de sabor al extracto, ¿ya? Para Ujú. que sea rico. Obviamente el blueberry, el agraz, todas esas cosas tienen propiedades muy interesantes, tienen minerales, tienen vitaminas, tienen fitoquímicos que nos pueden ayudar. El blueberry y el agraz tienen una molécula muy interesante que funciona muy bien para las infecciones urinarias, que se llaman las antocianidinas, ¿ya? Y en el grupo B meto hojas, puede ser hojas de diente de león también, que van a proporcionar también una serie de fitoquímicos muy, muy interesantes, pero no solamente van a proporcionar fitoquímicos, sino que van a proporcionar vitaminas, minerales y clorofila. La clorofila es una molécula hermosa porque la clorofila es una molécula que está llena de magnesio y todos los seres humanos estamos pidiendo magnesio a gritos. Ahora, no vamos a preparar un vaso como este, por ejemplo, un vaso de cerveza de 500 mililitros. No hay que tomarse un extracto de ese tamaño. Con tomarse un extracto entre 50 centímetros cúbicos y 125, que es el tamaño de un pocillo, todos los colombianos sabemos que es un pocillo. Un pocillo es media taza. Para la gente que no es de Colombia, un pocillo es media taza, 125 ml. Yo recomiendo tomar dos o tres veces al día extractos. La cantidad debe ser entre 50 ml o centímetros cúbicos y 125 ml. Ahora, para finalizar, ¿qué no es bueno en esas combinaciones? Yo he visto unas combinaciones grotescas. Yo he visto unas combinaciones con berenjena, con banano. Usted nunca va a poder extraerle, a no ser que mete el banano en una licuadora con agua, pero un banano en un extractor no pasa nada, papaya no pasa nada Claro. tampoco. Eh, He visto unas combinaciones muy, muy, muy locas, pues. Hay gente que le mete, por ejemplo, un limón entero. El limón puede dar gastritis. Hay gente que, si tenemos una gastritis por exceso de ácido, pues el limón no es buena idea. O meten una naranja entera. Entonces, acordémonos de otra cosa que es importante. Eh, Todos los pesticidas, todos los venenos, se acumulan principalmente en las cáscaras de las frutas y de los vegetales, o en la parte, en la superficie. Doctor, muchas gracias. Tenemos que seguir hablando de todos estos elementos de la naturaleza, de todas estas hierbas. Gracias por permitirnos entrar a descubrir este mundo fantástico de los germinados. Claro que sí. Muchas gracias a todos. Un abrazo.